¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo en Hablemos de Salud. Hoy vamos a hablar sobre cómo el confinamiento ha impactado nuestro estilo de vida, específicamente en la manera en que nos alimentamos. Por eso en este episodio vamos a entregar algunas recomendaciones, estrategias que nos permitirán adoptar hábitos más saludables. Nos acompaña en esta ocasión Karen Gajardo, nutricionista de la Dirección de Salud del Estudiante de la Universidad de Talca. Karen, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Karen, lo primero que te quiero preguntar es si está cambiando nuestra alimentación en cuarentena y si es más bien positivo este cambio o negativo. Bueno, claro que sí, ha aumentado el consumo de algunos alimentos procesados en algunas personas. E igual va a ir dependiendo, ya, porque al estar en la casa tenemos dos alternativas. La alternativa es que si tenemos más tiempo podemos cocinar, ¿ya? Y eso va a hacer que una alimentación sea un poco más casera, pero eso no quita también que pueda ser saludable o no saludable. Ya va a depender también de la disponibilidad de alimentos que nosotros tengamos y de la variabilidad de ellos, si tenemos acceso a frutas, si tenemos acceso a verduras. Y también lo que se ha aumentado últimamente, el tema de los consumos de alimentos medio por delivery, ya donde se solicitan comida a la casa y generalmente aquí es donde aumentamos alimentos que son comida más chatarra, comida más procesada, porque generalmente este tipo de alimentos no son muy saludables. Karen, ¿y qué beneficios puede tener cocinar en casa? ¿De qué debemos preocuparnos? ¿De las preparaciones? ¿De los alimentos que utilizamos tal vez? Ya. Puede tener muchos beneficios el cocinar en la casa, ¿ya? Pero esto va a depender de qué tan variable nosotros hacemos los alimentos y de qué calidad nutricional estamos hablando en nuestros platos. Ya es importante que nosotros podamos incluir variabilidad en los alimentos, ¿ya? No necesariamente que sea solo un tipo de cosa, sino que ojalá que agregamos de repente fruta, agreguemos verduras, a veces cocinemos legumbres, otras veces pescado, carne. La idea es que sea variada y que nosotros también nos vamos fijando, por ejemplo, en nuestro plato, y si nosotros nos centramos en un plato, por ejemplo, de almuerzo, la idea es que ese plato nosotros lo dividamos en tres. La mitad de ese plato, idealmente más verduras, ya o un cuarto de ese plato que sea ojalá el carbohidrato, que ojalá preferir un carbohidrato más complejo. Alimentos más integrales. Y el otro cuarto, que ojalá sea una proteína, que ahí donde podemos agregar carnes, podemos agregar huevos, podemos agregar legumbres, etc. Ya, en cuanto a los carbohidratos que mencionas, ¿cuáles serían ahí los más recomendables? A ver, bueno, los carbohidratos o cereales, más que nada son los cereales los que nos van a Ya. aportar el carbohidrato y hay que preferir los que sean complejos. Ya, si bien las frutas y verduras tienen carbohidratos también, pero estos son carbohidratos de buena calidad. Cuando yo me refiero aquí al carbohidrato o al cereal, me estoy refiriendo, por ejemplo, ojalá preferir arroz integral, preferir fideos integrales, o en el caso, por ejemplo, la quinoa, que es un muy buen cereal también para agregarlo en nuestra alimentación, a eso. Mm. Y en cuanto, si quisiéramos nosotros cultivar nuestros propios alimentos, ¿es muy difícil, es muy complicado? Quizás podríamos comenzar con algún macetero, alguna huerta de invierno quizás. Ya, no es difícil, Ya. ya, bueno, siempre va a depender de la disponibilidad de espacio que yo tenga y va a depender si yo vivo, por ejemplo, en una casa o vivo en un departamento, ¿Mm? ¿ya? Pero sí se puede hacer. Hay unos, se llaman huertos verticales, ya, o jardines verticales, que nosotros podemos usar una pared de nuestra casa que ojalá tenga acceso al sol para que las frutas, o sea, perdón, las verduras o hortalizas que nosotros vamos a cultivar se puedan desarrollar de mejor manera, ya que estas necesitan luz solar. Y se pueden usar maceteros, como dices tú, pero también podemos usar elementos de reciclaje, como por ejemplo botellas plásticas, u otro tipo de elementos que nosotros vamos a ir desechando de lo que, por ejemplo, consumimos, y lo podemos ir reutilizando como una especie de macetero o para ir colocándolo de manera vertical con la ayuda de algún cordel o algo así. Ya. Hay que ser creativo entonces al momento Exacto. de tener nuestra propia huerta quizás. ¿Y qué Sí. beneficios va a tener esto? ¿Qué aspectos positivos tiene que nosotros cultivemos nuestros propios alimentos? Bueno, de partida, que nosotros vamos a estar 100% seguros que eso va a ser orgánico.
ya no va a tener ningún pesticida ni nada más agregado, y también nosotros le vamos a dar otro valor porque es algo que nosotros hicimos desde que comenzó hasta el último proceso, o sea, directo como de la tierra a la mesa, una cosa así. Entonces, eso igual es un proceso bien bonito y que en el caso de las familias que son un poco más grandes, podemos incluir a los niños también para que ellos vayan teniendo una conciencia de qué es lo que es producir un alimento y después para consumir. Perfecto, sí, importante eso de involucrar a toda la familia en este proceso. Exacto, sí. Karen, ¿cómo podemos ir modificando nuestro estilo de vida en cuanto a la alimentación? El ir adoptando hábitos más saludables. ¿Por qué podemos partir, por ejemplo? Bueno, lo primero que yo siempre recomiendo cuando viene alguien a preguntarme por cambiar el hábito, yo creo que lo primero son temas de horarios, ¿ya? Y organizarse. Esas yo creo que son como las palabras claves, porque muchas veces nosotros puede que no comamos muy mal en calidad de nutrientes, pero tenemos muy malos horarios, que eso también nos puede llevar a que aparezca alguna enfermedad. Entonces, podemos empezar a organizarnos, por ejemplo, no necesariamente va a ser en un horario rígido el desayuno, pero sí yo sé que a lo mejor entre 9 y 10 voy a tomar desayuno, después entre tanto horario el almuerzo y así sucesivamente. Y la idea es organizarme también en este tiempo, es una buena alternativa que nosotros, por ejemplo, nos creamos una minuta para la semana. A lo mejor lo que voy a cocinar el lunes, el martes, el miércoles, y con eso yo sé que estoy agregando, estoy haciendo una alimentación variada, a lo mejor voy a agregar todo tipo de alimentos y me va a ayudar también a que si yo tengo que salir a comprar algún alimento que necesito, salgo una vez a la semana y no tengo que salir tantas veces de la casa. Ya, bueno, mencionaste ahí varios puntos importantes. Lo Mm, primero, los horarios y luego una sí. minuta. En cuanto a los horarios, ¿hasta qué hora se recomienda la alimentación, por ejemplo, en la noche? Muchas veces Ya. sabemos que las personas se alimentan bastante tarde. Eso igual va a depender de a qué hora yo me acueste y vaya a dormir. Ya eso va a ser también importante porque a lo mejor una persona que se acuesta a las 9 de la noche, ya supongamos, y se queda dormida temprano, no es lo mismo que una persona que se va a acostar a las 11 o 12 de la noche que se va a dormir tarde. ¿Ya? Así que ahí va a depender, pero por lo menos se recomienda que la última comida importante sea 3 horas antes de dormir, por lo menos eso. Ahora, en el caso, por ejemplo, si yo me voy a dormir tarde, es preferible que yo coma una cena tipo 7, 8 y después me pueda comer una colación. Ya, ¿y esta colación qué podría ser? Bueno, esta colación siempre las mejores opciones para la noche son un lácteo, ya ojalá descremado, un yogur o un vaso de leche. Ya, las frutas no. Sí, también se pueden recomendar para la noche, pero va a depender de la persona. Ya antiguamente se decía que las frutas no se podían consumir muy tarde por el azúcar, pero eso no es tan así. Ya, pero si hay una persona que tiene algún problema ya con el azúcar, podría generar algún problema, así que en ese caso no serían tan recomendables, pero también podemos consumir fruta en la noche. Ya, ¿hay frutas que se recomienden unas más que otras o ahí la persona elige cuál? Bueno, en general todas las frutas son buenas, ya no hay frutas malas que otras, pero sí hay algunas que tienen como más cantidad de azúcar, ya, que no es un azúcar mala, vuelvo a repetirlo, ya, y que debiésemos evitarla un poquitito, como en el caso de las uvas, por ejemplo, que no sean tantas las cantidades. ¿Ya? Y por supuesto yo siempre recomiendo que para que aumentemos nuestro consumo o la ingesta de fibra del día, las frutas que se puedan comer con cáscara, ojalá bien lavadas y nos comamos la cáscara también porque ahí tenemos más cantidad también de fibra. Ya, importante entonces el mantener la cáscara de las frutas. Claro, Sí. exacto. Karen, ¿qué es lo que nos cuesta más de cambiar nuestros hábitos alimenticios? ¿De qué te has dado cuenta tú? ¿A qué nos aferramos en cuanto a los alimentos? Bueno, yo creo que las costumbres arraigadas que traemos desde niños, ya principalmente lo que más a mí me cuesta cambiar o disminuir es el consumo del pan, ¿ya? Ya, a Porque muchos les nosotros, pasa. exacto, a todo el mundo le pasa porque venimos desde chiquitito que nos dicen el desayuno es con pan y la once es con pan.
Claro. pero no necesariamente es así. De hecho, el desayuno puede ser con otro tipo de cereales y ese desayuno va a ser nutricionalmente mejor, y en el caso de las 11, debiésemos consumir cena en vez de 11, pero ya está tan arraigado y que ahí también podemos hacer como una especie de 11 comida, donde podamos agregar verduras y otro tipo de alimentos. ¿Y el pan, con qué lo podemos reemplazar? Mira, el pan lo podemos reemplazar por otro tipo de cereales. En el desayuno, por ejemplo, podemos agregar avena, en la tarde podemos agregar el mismo cereal que consumimos en el almuerzo. Ya. ¿Qué hacemos con los niños, por ejemplo? Quizás muchos no les guste la avena, la vean quizás un poco más de Bueno, lejos. ahí va a depender también. Ya nosotros también tenemos que ser inteligentes en la forma que le vamos a preparar o entregar el desayuno a los niños, porque un desayuno no solamente consiste en cereal, sino que también idealmente nosotros agregar fruta. Entonces podemos picar fruta, hacer de diferentes colores, y ahí agregarle a lo mejor 1 o 2 cucharadas de avena, dependiendo del porte del niño también, porque dependiendo de Claro. la edad, esos son los requerimientos que él tiene. O también existen otro tipo de cereales que a veces son más entretenidos. Por ejemplo, el mismo tema de la quinoa, que también tenemos como cereal de desayuno, que es como la quinoa pop o quinoa inflada, ¿ya? Que también la podemos agregar y que eso también es un poco más entretenido. Perfecto. ¿Y qué alimentos tenemos de temporada que debiésemos aprovechar durante estos meses? Bueno, en estos meses principalmente el tema de los cítricos en el caso de las frutas. Ya aprovechemos la naranja, las mandarinas y todas esas variedades de naranja, aprovechar también el kiwi. Principalmente, ¿por qué digo esto? Porque son ricos y se ha demostrado que son ricos en vitamina C. Ya la vitamina C ayuda bastante en el tema o ayudar al sistema inmune. Ya, entonces por eso son una buena alternativa. En el caso, por ejemplo, de las verduras también, en este tiempo tenemos variabilidad como por ejemplo brócoli, coliflor, apio. En el caso de las brócolis también son una buena fuente de vitamina C. Y bueno, si variamos entre estas verduras y también, por ejemplo, beterragas, que también son de época, podemos ir entregando una calidad nutricional de mejor calidad que, por ejemplo, comer lechuga, ¿ya? Porque la lechuga, si bien es una verdura que nosotros usamos harto, ya, y que en las dietas es como la lechuga la primero, pero es que en realidad porque aporta bien poquitas calorías y pocos nutrientes también. Pero en cambio este otro tipo de verduras van a aportar mayor variabilidad de nutrientes, de vitaminas y minerales. Y también, por supuesto, las reinas de este tiempo son las legumbres, ya Claro. que idealmente consumirlas bastante, son una buena fuente de proteína vegetal, además de vitaminas y minerales, así que idealmente nosotros ir consumiéndola más seguido en este tiempo también. Sí. Durante la semana, ¿cuántas veces pudiésemos consumir legumbres? Mira, la recomendación general son a lo menos 2 veces a la semana, pero si yo puedo comer más, unas 3 veces, hasta 4, va a depender también de qué tipo de persona estamos hablando. Si tenemos una persona que es omnívora, claro, se le recomienda menos porque come carne, pero si una persona que es vegetariana o vegana, debiese consumirla todos los días. Perfecto. Sí. Karen, bueno, vamos a seguir conversando sobre los alimentos que fortalecen nuestro sistema inmune, pero vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más Hablemos de Salud. Bien, ya estamos de regreso en este capítulo hablando con Karen Gajardo sobre la alimentación. Karen te preguntaba sobre los alimentos que nos permiten fortalecer el sistema inmune. Claro, sí. Bueno, hay una variabilidad de alimentos que nos van a ayudar. Ya va a depender de ciertas vitaminas o minerales que ellos tienen, pero sí, por ejemplo, son importantes los alimentos que tienen vitamina C, como en el caso de los cítricos, en la fruta. Las verduras también tienen, como el brócoli, generalmente también verduras de hojas verdes. También, por ejemplo, el hierro, ya que lo encontramos también en verduras de hojas verdes, en cereales integrales, en las legumbres, y así eh, varios tipos de vitaminas y minerales que son necesarios para el cuerpo y que en realidad se encuentran en varios tipos de alimentos. Entonces, por eso lo fundamental para tener un buen sistema inmunológico, yo diría que es tener una alimentación variada, ya agregar de todo tipo de alimentos, porque según el alimento es lo que nos va a entregar.
Karen, y frente al contexto en el que nos encontramos, ¿qué rol cumple la alimentación durante estos días? Bueno, la alimentación cumple un rol fundamental, ya porque, como bien te estábamos hablando, hay alimentos que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune y en la actualidad yo creo que eso es una de las mejores cosas que nosotros podemos tener un sistema inmunológico saludable y, ¿cómo se llama también? Una buena alimentación nos va a ayudar a entregarnos la energía que nosotros necesitamos diario para ir funcionando de buena manera. Claro. ¿Qué alimentos deberíamos evitar durante este tiempo, o en realidad siempre? Ya, bueno, los típicos, los clásicos alimentos como comidas chatarra, principalmente evitarlas porque tienen un componente inflamatorio dentro del cuerpo, eh, azúcares muy procesadas, ya principalmente el azúcar blanca, alimentos que tengan mucha grasa, frituras, etcétera. Ese tipo de alimentos que siempre hay que ir evitándolo porque en realidad a nuestro cuerpo no le hacen bien. Y tú mencionaste al comienzo del programa que hay muchas personas que están optando por este tipo de comidas, por el delivery, por ejemplo. Hay que hacerlo de vez en cuando. ¿Cómo vamos modificando esos hábitos? De repente también tiene que ver con el estilo de vida de cada persona. Sí, a ver, no se recomienda, ojalá nunca, ¿ya? Pero si tenemos ganas de consumirlo, la mejor alternativa es que lo hagamos en la casa, ¿ya? No es lo mismo comprar a un delivery, por ejemplo, unas papas fritas, que hacer las mismas papas fritas en la casa, que yo sé que, ¿cómo se llama? Es un aceite de primera la primera vez que voy a usar ese aceite, que no es un aceite refrito, ¿ya? O también hay otras alternativas también, porque yo a lo mejor puedo comer papas fritas, pero puedo hacer papas al horno, ¿ya? Y que quedan muy similar en cuanto a sabor. Eh, o quiero comer una hamburguesa y también la puedo hacer en la casa y yo sé que esa hamburguesa tiene alimento, dos o tres agregados, o yo sé lo que va a tener, pero esa que yo compro o la que viene envasada, ¿cierto? La verdad es que tienen demasiados ingredientes que hay algunos que ni siquiera somos capaces de poder leerlo. Entonces, esas son las mejores alternativas, yo creo. La mejor alternativa es cocinarla yo misma y yo sé qué es lo que va a llevar y va a ser un poco más sana de la que yo voy a comprar. Claro, claro. Karen, tú mencionabas que no se recomienda nunca comer comida chatarra. Sin embargo, la realidad es otra, ¿cierto? Vemos que las personas con frecuencia consumen este tipo de alimentos. ¿Qué Mm. efectos para la salud finalmente tienen el consumir la comida rápida, la comida chatarra? Bueno, son bien perjudiciales porque la comida chatarra tiene azúcar agregada, tiene sal o sodio, ya tiene grasa saturada, entonces esto van a ir haciendo principalmente que aumente el porcentaje de grasa que nuestro cuerpo va a tener. Ya al aumentar este porcentaje de grasa también va a hacer que principalmente aumentemos de peso. Y ahí es donde van subiendo, ¿cierto?, a sobrepeso u obesidad. Y esto también nos va a llevar en un futuro a desencadenar enfermedades crónicas no transmisibles, como el caso de la diabetes, la hipertensión, dilipidemia. Entonces tiene varios efectos en nuestra salud. Mm. Sí, bueno, es importante lo que comentas porque con confinamiento, sin confinamiento, las personas continúan optando muchas veces por este tipo de comida. Lo importante también es fijarse en las preparaciones. Si lo vamos a hacer en casa, ¿por qué optamos? Tú mencionabas, es mejor las papas fritas al horno que con aceite. Exacto, sí. O sea, nosotros podemos hacer de todo en nuestra casa, digamos, pero siempre está la alternativa o la preparación más sana. Por ejemplo, si algo era frito, lo podemos hacer al horno o lo podemos hacer a la plancha, por ejemplo, donde va a ser menos la cantidad de aceite que vamos a usar. O hacer una preparación en agua, ya las cocciones en agua también, como en el caso, por ejemplo, del huevo, que nosotros generalmente consumimos como huevo frito, pero también puede hacerse huevo frito, pero en agua. Mm. ¿Cómo se hace el huevo frito en agua? Es súper simple, ya en vez de agregar el aceite en un sartén o en lo que lo vamos a preparar, agregamos el agua primero, ya esperemos que está un poquito más caliente y agregamos el huevo, y ahí va a hervir un poco y se va a cocinar. Claro. Hay pequeños cambios que son claves. Claro,
Claro, pequeñas cosas que nosotros podemos ir variando y que en realidad tampoco es una gran cosa y tampoco cambia mucho el sabor del alimento. Hay Claro. gente que me dice, pucha, es que yo creo que así no va a quedar tan rico y después lo hacen y me dicen, sí, ¿verdad? No cambia mucho el sabor. Mm. Y hoy hay tanta oferta que podemos buscar otras opciones, reemplazar algunos alimentos. Hay bastante variedad en ese sentido. Sí, hay mucha variedad y con el aumento, ¿cierto?, de algunos como influencers, por así decirlo, de alimentación saludable, hay muchas recetas circulando en línea. Hay páginas en internet donde podemos encontrar, usar el Instagram también, donde ahí van subiendo muchas recetas. Entonces, las alternativas están y están a la mano. La cosa es que nosotros tenemos que hacerlas en nuestra casa. Claro, hay que de repente durante el confinamiento, la cuarentena, tomarnos esos espacios para en familia quizá optar por otro tipo de alimentación, ir modificando de manera paulatina nuestros hábitos alimenticios, que aunque cuestan, hay que hacerlo por nuestra salud, ¿cierto? Exacto, sí. Bueno, y también ojalá acompañado con un poco de ejercicio en la casa. Yo sé que es muy Claro, difícil hacer y que nos cuesta organizarnos, pero sí todo va de la mano. Ya es como un 50-50. sí. Bueno, y en estos meses un poco más fríos, muchas personas tienden a consumir alimentos dulces. ¿Cómo lo podemos reemplazar? Por ejemplo, ¿cómo pueden reemplazar las galletas, las tortas, estos dulces que muchas veces compran las personas en los supermercados o en algún tipo de negocio? A ver, bueno, poder hacerlo en la casa. Hay muchas alternativas, como yo te decía, de que nosotros podemos cocinarlo. Por ejemplo, podemos hacer unas galletas y en vez de hacer esas galletas con harina blanca y le agregamos azúcar, podemos hacer unas galletas, por ejemplo, con avena o con harina de avena, que es básicamente la avena que nosotros compramos y la molimos. Y para agregarle azúcar podemos usar la misma azúcar de las frutas. Le podemos agregar, por ejemplo, un plátano molido que es más dulce o le podemos agregar manzana rallada y con eso le damos el dulzor y tenemos galletas que igual son ricas, son de sabor dulce, pero que son mucho más saludables. Mm. Las personas tienden a consumir bastante azúcar. ¿Hay alternativas hoy para reemplazarla? Sí, hay bastantes alternativas, ya hay una gran variabilidad de endulzantes y hay endulzantes para todo tipo. Hay endulzantes que son como para el consumo diario y hay otros endulzantes que son como para uso de repostería. Así que las alternativas están. Ya se puede usar, por ejemplo, para consumo diario el tema de la stevia, ya usar en gotitas, ya siempre la tapita verde que nosotros las nutricionistas recomendamos. Y en el caso, por ejemplo, para hacer productos de repostería, está, por ejemplo, la tagatosa, que tiene, igual tiene un poquito de calorías, pero es muy poquito a comparación a un azúcar normal. Y esta no altera la calidad del sabor de los alimentos, porque hay gente que me dice, no, pero es que la stevia cambia el sabor y es un sabor más metálico y no me gusta tanto, pero esta otra, como por ejemplo la tagatosa, sí, no cambia el sabor de los alimentos y son del mismo sabor que si fueran con azúcar. Ya, tenemos alternativas entonces, ahí Sí. la stevia, la tagatosa y la miel, por ejemplo. A ver, la miel, si bien se ha comprobado que tiene otras características que nos van a ayudar con prevención de enfermedades y que nos ayuda, ¿cierto?, cuando estamos resfriados, si nosotros lo vemos nutricionalmente hablando, es muy similar al azúcar, ¿ya? Así que tampoco es Ya. como que nosotros podamos consumir toda la miel del mundo. Ah, ok, ya. Súper importante Ujú. entonces esa Sí, recomendación. Hay que tener cuidado y moderación con el consumo exacto. de miel. Utilizarla en ocasiones. Exacto, sí, utilizarlas en ocasiones, en pocas cantidades, y no que sea algo de consumo masivo, porque si no al final estamos tratando de consumir algo que sea saludable, pero que no nos va a ayudar tanto al final. Mm. ¿En qué enfermedades podría derivar el excesivo consumo de azúcar? Bueno, principalmente la primera que aparece es la insulinoresistencia, que es el paso previo a la diabetes y si esto es sostenido, después aparece la diabetes. Y aquí ya tenemos un desencadenante de enfermedades porque tenemos más probabilidades de tener un evento cardiovascular, después podemos tener alguna enfermedad, un problema renal
Por ejemplo, el consumo también de altas cantidades de azúcar podría generarnos hígado graso, ya que eso también a veces nosotros decimos siempre diabetes, pero también puede afectar un poco en el tema del hígado, porque si yo tengo una alta cantidad de azúcar en un momento en mi cuerpo, yo no la voy a usar. Y cuando yo no lo uso, lo reservo, y lo reservo en forma de grasa. Y cuando hay altas cantidades de azúcar, empieza la síntesis de la grasa a nivel del hígado. Y esto nos puede hacer producir una estatosis hepática o hígado graso, comúnmente llamado, porque también aumentan los triglicéridos. ¿Ya? Los triglicéridos son un tipo de colesterol, pero que aumentan más que nada por el consumo de altas cantidades de carbohidratos o azúcar. Y aquí Ya. tenemos que el azúcar es principalmente carbohidrato. Súper complicado entonces. Y a veces, muchas veces no dimensionamos la cantidad de azúcar que consumimos porque están en diferentes alimentos. Exacto. Sí, nosotros a veces dimensionamos, o la gente cree que la única azúcar que consume el día es la que le agrega, por ejemplo, a los Claro. té, etcétera. Y no, los alimentos tienen altas cantidades y por eso a veces son buenos ejercicios el de cuantificar, por ejemplo, en cucharaditas lo que dice, ya, pero la única forma de poder saber cuánta cantidad de azúcar tiene es leyendo el etiquetado de los alimentos, pero no todo el mundo sabe leerlo o Mm, también no lo entienden de mm, qué es lo que dice. Pero ahí generalmente dice, y nosotros nos podemos sorprender, por ejemplo, del azúcar que tiene un vaso de bebida. Por ejemplo, si lo pudiéramos medir en cucharadas? Ya tiene como entre 2 o 3 cucharadas de azúcar. Harto. Y las Sí, personas generalmente no se toman un vaso, muchas veces toman exacto. Se dos, toman tres varios vasos. vasos. Mm, Mm. Complicada la situación entonces ahí con sí, el azúcar. Y no solo está el azúcar, también está la sal. Sabemos que muchas personas incluso utilizan o dejan el salero en la mesa. Eso está súper mal. claro. Que, Sí, sí, sí. Nosotros consumimos harta sal. El chileno en promedio consume mucho más sal de lo que debiese. Porque si nosotros vemos la recomendación general que la da la Organización Mundial de la Salud, dice que son 5 gramos de sal por persona al día, y nosotros sobrepasamos esas cantidades. Si nosotros vemos, por ejemplo, la última encuesta nacional de salud dice que en promedio el chileno consume 9,4 gramos de sal en el día, entonces mucho más. ¿Cómo se llama? Nos pasa más o menos lo mismo que en el tema del azúcar, ya que nosotros creemos también que es la sal que nosotros agregamos a la comida, pero también los alimentos procesados vienen con harta sal. mm. ¿Qué alimentos son los que más contienen sal? Bueno, principalmente los alimentos, por ejemplo, los embutidos, vienen con mucha sal agregada, ya sal, digamos, más que nada sodio, entiéndase que nosotros siempre hablamos de sal, pero el componente aquí más Claro, maligno es el sodio. Embutidos en general, todo lo que sea como muy procesado, ya generalmente, ¿cómo se llama? Mayonesa, margarinas o mantequilla, eh, y también los alimentos dulces, ya como por ejemplo galletas o otro tipo de alimentos que son como golosinas dulces, por así decirlo, también tienen sodio o sal en su preparación, porque usan la sal o el sodio se usa para acentuar el sabor claro. en los alimentos procesados. Entonces, tienen bastante cantidades. Las bebidas, por ejemplo, una de ellas, la Coca-Cola, tienen altas cantidades de sodio. Mm. ¿Y qué estrategias podemos utilizar para disminuir nuestro consumo? Por ejemplo, al momento de preparar las comidas. Bueno, lo principal es tratar de cocinar con la menos sal posible, ¿ya? Acentuar sabores con otras cosas. Por ejemplo, agregar especies como pimienta, em, el curry, por ejemplo, jengibre, o podemos agregar también otro tipo como de verduritas, tipo cilantro, perejil, agregar el ajo, por ejemplo, y con eso nosotros vamos a darle otro sabor, vamos a intensificar los sabores y así no tenemos que usar tanto la sal. Claro, sí. Bueno, mencionabas anteriormente en el azúcar las enfermedades que pudiesen existir. ¿Con la sal sucede lo mismo? Claro,
también produce varias enfermedades. Lo principal que produce la sal es que va haciendo que las arterias vayan perdiendo la elasticidad, ¿ya? Entonces, al ir perdiendo esta elasticidad, hace que se vayan poniendo más rígidas, y eso hace que el corazón tenga que trabajar más y que los riñones también tengan que trabajar de sobremanera. Eso nos va a llevar a un aumento de la presión de los vasos, y ahí es donde tenemos, ¿cierto?, la hipertensión arterial. Claro. Karen, en este momento, en el confinamiento, en la cuarentena también, algo importante es mantener la seguridad, el cuidado de los alimentos. ¿Qué recomendaciones pudiésemos entregar para consumir alimentos seguros, al momento de prepararlos también? ¿En qué hay que fijarnos? A ver, es importante que ojalá nosotros todos los alimentos, principalmente frutas y verduras, que son alimentos que nos vienen envasados, nosotros los desinfectemos. Ya los lavemos primero con abundante agua para sacar todos los restos de tierra que puedan tener u otro tipo de material orgánico, y después lo dejemos en una suspensión de algún desinfectante. Hay algunos desinfectantes que venden en los supermercados ya, y que podemos usar como una tapita de ese desinfectante en 3 litros de agua y lo dejamos 5 minutos ahí, un rato en agua, y después enjuagamos. O podemos usar el hipoclorito de sodio o el clorinda, ese tipo de cloro que nosotros tenemos en la casa, pero tiene que ser muy diluido porque puede ser Claro. tóxico, ¿ya? Entonces ahí, en ese caso, sería una cucharada de este hipoclorito de sodio en 5 litros de agua. Y también dejamos ahí las frutas o las verduras por 5 minutos y después enjuagamos con abundante agua también. Ya, este proceso hay que hacerlo cada vez que compramos frutas, verduras, por ejemplo. Claro, sí, idealmente lo hagamos de esta manera porque nosotros no sabemos cuál es el proceso que tuvo esa fruta o esa verdura antes de llegar a nuestra casa. Entonces es una opción, y ojalá poder hacerlo antes de que la guardemos en el refrigerador, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Eh, y bueno, en el caso de los alimentos en general, hay que fijarse que cuando nosotros los vamos a preparar, las superficies ojalá estén limpias. También podemos desinfectar las superficies en las que nosotros vamos a cocinar. También con cloro se puede hacer, pero ahí hay soluciones distintas. Ahí podemos usar 4 cucharaditas en 1 litro. ¿Ya? Entonces con eso podemos ir rociando para poder desinfectar. También es importante que cuando nosotros en el proceso de la preparación nunca mezclemos alimentos que estén crudos con alimentos que estén cocidos, ¿ya? Porque esos alimentos que estén crudos puede que aún tengan alguna bacteria o algo que me va a contagiar o a contaminar a este alimento que ya está cocido y que probablemente yo ya no le vaya a hacer otro proceso y me lo voy a comer. Ya, eso es importante entonces. Es importante, sí. Sí. ¿Iba a comentar algo? Y que iba a decir que también es importante que una vez que ya cocinemos, los alimentos no los dejemos mucho a temperatura ambiente, ya, Ya. porque cuando empieza a descender la temperatura de cocción, empiezan a proliferar o empiezan a desarrollarse bacterias o hongos, etcétera. Entonces la idea es que ya cuando haya una temperatura óptima para agregar al refrigerador, que nosotros la refrigeremos. Ya. ¿Por cuántos días se puede refrigerar la comida? Bueno, la comida puede durar hasta 3 días refrigerada. Puede durar más si yo la congelo, pero 3 días es lo que dura en refrigeración. Ya, eso es lo recomendable entonces, no más Sí, de 3 días si la dejamos en el refrigerador. sí. Karen, por último, ¿qué recomendaciones le entregarían a las personas que están hoy en confinamiento, en cuarentena, en cuanto a la alimentación, también considerando las diferentes realidades que existen en nuestro país, en cuanto a hábitos alimenticios? ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, mi recomendación es que dentro de lo que puedan le den prioridad al consumo, ya sea frutas o verduras, y que le den prioridad a las legumbres, ¿ya? Tratemos de ahorrarnos algún dinero, por ejemplo, en comprar bebidas o en comprar alimentos que son muy procesados, que no van a ser muy provechosos para nuestra salud, y que tratemos de optimizar los recursos. Tratemos de hacer, por ejemplo, una minuta donde yo sé lo justo que tenga que comprar y no compre más, porque a veces se echan a perder los alimentos.
Por supuesto también que ojalá dentro de la casa hagamos algún horario, yo te dé tiempo para mí también, dé tiempo para hacer algún tipo de ejercicio, porque eso también es importante. Ya el estar en la casa ha aumentado el nivel de los estrés, el estrés aumenta la ansiedad y la ansiedad hace que yo coma más. Así que también es importante que nosotros nos demos esos tiempos para nosotros, para hacer algún tipo de ejercicio, etcétera. Perfecto. Muy bien, Karen, te queremos agradecer que nos hayas acompañado en este capítulo, entregando recomendaciones que son súper importantes en este momento para cuidar la salud de nosotros y también la de nuestra familia. Muchas gracias por acompañarnos. Ya, de nada. Y así nosotros culminamos un nuevo capítulo en Hablemos de Salud. Muchas gracias por acompañarnos y siga junto a la programación de Campus TV.